En las horas crepusculares de una fresca tarde otoñal en 1892, cuando el cielo se tiñe de carmesí y dorado, sobre las colinas ondulantes del norte de México, un carruaje recorre el camino de tierra serpenteante que lleva a lo que los locales llaman Cerro del Cuervo. El conductor, con sus manos curtidas aferrando las riendas de dos yeguas castañas, aminora la marcha al emerger la imponente silueta de la Hacienda del Cuervo a través de los árboles que se ralean. La casa se erige como un centinela contra el cielo que se oscurece, una peculiar anomalía arquitectónica que parece desafiar tanto la gravedad como la razón. Mi nombre es Tomás Robles, y he sido comisionado por la Sociedad Histórica de Saltillo para documentar el curioso caso de la familia Cuervo y su residencia en constante expansión. Lo que sigue es mi relato de los eventos que ocurrieron en 1900. La Hacienda del Cuervo, reconstruido a partir de diarios, correspondencias y los testimonios de los pocos que sobrevivieron para contarlo. La familia Cuervo llegó a México en la primavera de 1845. Poco después de que la región se estabilizara tras las tensiones políticas. Mateo Cuervo, un acaudalado comerciante de tabaco de España, compró 800 acres de tierra fértil con la intención de establecer una hacienda que rivalizara con cualquier otra en el norte. Trajo consigo a su esposa Isabel, sus 3 hijos, Esteban, Lucía y el infante Carlos, y 15 peones contratados para trabajar la tierra. Mateo no era un hombre que invitara a la cercanía íntima. Midiendo casi 2 metros de altura, con hombros lo suficientemente anchos para llenar cualquier marco de puerta, se portaba con la postura rígida de alguien acostumbrado a la autoridad. Su rostro anguloso y severo bajo una corona de cabello oscuro salpicado de gris prematuro, rara vez se suavizaba en algo parecido a una sonrisa, salvo en presencia de su esposa e hijos. Había amasado su fortuna mediante una combinación de astucia comercial y determinación implacable, cualidades que le habían servido bien en los mercados competitivos de España, pero que le habían ganado pocos amigos. Isabel Cuervo presentaba un contraste marcado con el temperamento forbidding de su esposo. Pequeña y de cabello rubio, con ojos del color de las flores de maíz, poseía una disposición gentil que templaba la severidad de Mateo. Hija de un respetado médico de Madrid, había recibido una educación inusual para las mujeres de su época y mantenía un interés particular en la botánica, pasando muchas horas catalogando la flora nativa de su nuevo hogar en México. Los peones, aunque temerosos con razón de la ira de Mateo, encontraban en Isabel una patrona cuyos castigos eran raros y cuyas pequeñas misericordias, raciones extras, tratamientos para enfermedades, ocasionales respiros de las tareas más arduas, hacían su labor marginally más tolerable. La construcción de la casa familiar comenzó inmediatamente tras su llegada. Mateo comisionó una residencia modesta pero elegante de 2 pisos en estilo colonial, con 5 dormitorios, un estudio, sala de estar, comedor y cocina. La casa se completó en 8 meses, construida principalmente por mano de obra peona bajo la supervisión de un maestro constructor de Monterrey llamado Juan Herrera. Herrera, un artesano meticuloso con reputación por innovaciones arquitectónicas, más tarde confió a asociados que la edificación de la Hacienda del Cuervo había estado plagada de incidentes peculiares. Herramientas desaparecían, solo para reaparecer en lugares improbables. Secciones completadas de la casa requerían reparaciones inexplicables durante la noche. Lo más perturbador, varios trabajadores reportaron oír susurros emanando de las piedras de la fundación, murmullos ininteligibles en un idioma que ninguno reconocía. Herrera atribuyó estos sucesos a la naturaleza supersticiosa de los peones y a la ubicación aislada de la propiedad, desechándolos de su mente una vez que el proyecto concluyó. La casa que surgió de estos inicios turbulentos presentaba una fachada impresionante a los visitantes que se acercaban por el camino principal, construida con piedra caliza extraída localmente, con un diseño simétrico típico del estilo colonial. Contaba con una entrada central con un tragaluz en abanico y luces laterales flanqueadas por ventanas espaciadas uniformemente con persianas verdes. Un amplio porche sostenido por columnas esbeltas se extendía a lo largo del frente, proporcionando un refugio sombreado durante los veranos implacables del norte de México. Para el observador casual, la Hacienda del Cuervo parecía nada más extraordinario que el hogar bien equipado de un próspero hacendado. Los Cuervos se instalaron en su nueva vida con gran optimismo por el futuro que les esperaba en esta prometedora región.
Los primeros años resultaron fructíferos. La cosecha de tabaco superó las expectativas, y las fortunas de la familia crecieron de manera constante. En 1847, Isabel dio a luz a gemelos, Ana y Diego, expandiendo su prole a 5 hijos. Por todos los relatos, los Cuervo vivían el sueño quintesential del norteño, ricos, respetados y aparentemente bendecidos por la providencia, pero el destino tiene una manera curiosa de deshilachar incluso los tapices de fortuna más apretados. En una tarde sofocante de julio de 1849, el joven Carlos Cuervo, entonces de solo 5 años, se alejó demasiado del arroyo que corría a lo largo del borde oriental de la propiedad. La lluvia de la noche anterior había hinchado el arroyo típicamente dócil en un torrente rugiente. Una sirvienta de la casa llamada Rosa, encargada de cuidar a los niños ese día, notó la ausencia de Carlos y dio la alarma. Se armó un grupo de búsqueda apresuradamente, pero fue demasiado tarde. El cuerpo sin vida de Carlos fue descubierto 3 kilómetros río abajo, atrapado bajo un roble caído. El hallazgo lo hizo Pedro, el más anciano de los peones, un hombre cuyos hombros encorvados y cabello gris ocultaban una fuerza que lo había sostenido a través de décadas de labor. Fue Pedro quien levantó la forma empapada del niño del intuciente arroyo, quien lo llevó tiernamente de vuelta a la casa, con agua chorreando de las ropas una vez finas del niño, ahora reducidas a trapos empapados. Pedro, quien presenció a Mateo Cuervo, ese pilar de autoridad severa, caer de rodillas en el lodo y emitir un sonido tan primal, tan lleno de angustia, que parecía surgir de la tierra misma. La familia quedó devastada. Isabel se recluyó en su recámara por semanas, emergiendo solo para el funeral. Mateo se sumergió en su trabajo con vigor renovado, como si el esfuerzo físico pudiera de alguna manera atenuar el dolor de su pérdida. Los otros niños se volvieron callados y solemnes, su exuberancia juvenil extinguida por la fría realidad de la mortalidad. El funeral de Carlos fue un asunto sombrío, atendido por hacendados vecinos y sus familias, que viajaron kilómetros por caminos llenos de baches para presentar sus respetos. El niño fue sepultado en un pequeño claro en la cima de una suave elevación con vista a la hacienda, un lugar donde Isabel a menudo lo llevaba para observar a los pájaros que anidaban en los pinos circundantes. El simple marcador de madera, que llevaba solo su nombre y las fechas que enmarcaban su breve existencia, sería más tarde reemplazado por un monumento más sustancial de mármol. A medida que la riqueza de la familia aumentaba, se erigió como el primer ocupante de lo que eventualmente se convertiría en el cementerio familiar de los Cuervo. Fue aproximadamente 2 meses después de la muerte de Carlos que se observó la primera anomalía. Esteban, el hijo mayor de los Cuervo, entonces de 16 años, fue el primero en notarlo. Había sido enviado a recuperar un libro del estudio de su padre, cuando se desorientó en el pasillo que llevaba desde la escalera principal. Donde una vez había un camino directo al estudio, ahora aparecía una puerta adicional. Esteban era un joven serio, ya mostrando la inteligencia calculadora y la atención al detalle que más tarde le servirían bien en su carrera en los negocios. Alto para su edad, con los rasgos fuertes de su padre suavizados por los ojos gentiles de su madre, había asumido mayores responsabilidades en el hogar tras la muerte de Carlos. Había estado particularmente unido a su hermano menor, a menudo entreteniendo a Carlos con historias improvisadas y juguetes de madera tallados por su propia mano. La pérdida lo había afectado profundamente. Aunque había dominado el arte de ocultar su duelo bajo una capa de competencia tranquila. Curioso por la puerta desconocida, Esteban la abrió para descubrir una pequeña habitación que nunca había visto antes. El espacio estaba escasamente amueblado con una mecedora infantil, un pequeño cofre de madera y una ventana que daba al arroyo donde Carlos había encontrado su fin. En la pared colgaba un retrato en miniatura de Carlos pintado solo meses antes de su muerte. Esteban, creyéndose confundido, o quizás soñando, cerró la puerta y procedió al estudio de su padre, sin mencionar su descubrimiento. Solo cuando Lucía, su hermana de 13 años, encontró independientemente la misma habitación al día siguiente, la familia reconoció que algo inusual había ocurrido. Lucía, una niña pensativa con un talento precoz para la pintura, había estado practicando su acuarela cuando pausó para buscar un pincel de su dormitorio. Como Esteban, se encontró momentáneamente desorientada en el pasillo familiar, confrontada por una puerta que no existía el día anterior. Su relato de lo que yacía más allá coincidía con el de su hermano en cada detalle, desde el crujido rítmico de la mecedora vacía
hasta la disposición precisa de juguetes en el cofre de madera, el trompo favorito de Carlos, el caballo de madera tallado que Esteban le había hecho, el abecedario ilustrado del que Isabel le había enseñado sus letras. Mateo inicialmente atribuyó la aparición repentina de la habitación a su propia distracción. Quizás, razonó, la habitación siempre había estado allí, y en su duelo colectivo de alguna manera la habían pasado por alto. Pero Isabel sabía mejor. Reconoció la mecedora como la que Carlos había usado desde la infancia, aunque recordaba claramente haberla quemado tras su muerte, incapaz de soportar la vista de ella vacía. El retrato también había sido guardado en el ático, envuelto en muselina y colocado en un baúl. La silla fue consumida por el fuego, insistió Isabel durante una tensa conferencia familiar en el estudio de Mateo. Yo misma vi las llamas devorarla. Mateo, con el rostro pálido bajo la luz de la lámpara, pasó una mano por su cabello grisáceo. Quizás era una silla similar, querida. El duelo puede jugar trucos con la memoria. ¿Y el retrato?, contraatacó Isabel. El duelo también lo bajó del ático y lo colgó en una pared en una habitación que no existía ayer. El descubrimiento de esta adición misteriosa a su hogar inquietó profundamente a la familia, pero hablaron poco de ello con extraños. En la sociedad profundamente religiosa del México del siglo XIX, tales ocurrencias inexplicables podrían fácilmente interpretarse como evidencia de brujería o influencia demoníaca. En cambio, cerraron la puerta a la habitación de Carlos y acordaron tácitamente evitar esa parte de la casa. La vida en la hacienda del Cuervo continuó, aunque una sombra ahora pendía sobre el hogar una vez feliz. El negocio de Mateo prosperó, y para 1855 había triplicado sus tierras y adquirido 20 peones más. Los niños crecieron. Esteban fue enviado a Ciudad de México para estudiar comercio. Lucía estaba siendo cortejada por el hijo de un hacendado vecino, y los gemelos, ahora de 9 años, recibían su educación de una institutriz residente, una estricta mujer de Guadalajara llamada señora Valdés, cuya adherencia rígida al protocolo educativo solo era igualada por su aversión al clima norteño. A pesar de la prosperidad externa de la familia, Isabel nunca se recuperó completamente de la pérdida de Carlos. Mantenía las rutinas esperadas de una patrona de hacienda, supervisando a los sirvientes de la casa, entreteniendo a los invitados, cuidando su jardín, pero la luz que una vez animaba sus delicados rasgos se había atenuado considerablemente. Visitaba la habitación de Carlos diariamente, a pesar del acuerdo familiar de evitarla, sentada en la mecedora embrujada y hablando suavemente al aire vacío, como si su hijo pudiera de alguna manera oír sus palabras. Mateo, observando el declive de su esposa con creciente preocupación, consultó al doctor Ramírez, el médico familiar de Saltillo. Ramírez, un hombre corpulento con patillas de cordero y una expresión perpetuamente preocupada, diagnosticó a Isabel con agotamiento nervioso y prescribió un tónico de raíz de valeriana y alcohol, un tratamiento común para la melancolía femenina en esa era. También sugirió en tonos bajos que quizás un cambio de escenario sería beneficioso. Una visita a parientes en España, o tal vez una temporada en uno de los balnearios de moda en el sur. Isabel se negó a considerar dejar la hacienda del Cuervo. No puedo abandonarlo, le dijo a su esposo, sus ojos fijos en algún punto medio. Estaría tan solo. En el otoño de 1856 la tragedia golpeó de nuevo. Isabel, que se había vuelto cada vez más frágil, contrajo una fiebre severa. Se convocó al doctor Ramírez, pero sus tratamientos, sangrías, emplastos de mostaza y diversas infusiones herbales, resultaron ineficaces. Tras una semana de delirio y sufrimiento, durante la cual a menudo llamaba a Carlos, Isabel Cuervo falleció a los 43 años. El funeral fue atendido por la mayoría de las familias prominentes de la región. Isabel fue sepultada en el pequeño cementerio familiar establecido tras la muerte de Carlos, ubicado en una suave colina con vista a la casa principal. Mateo, ahora viudo con 4 hijos sobrevivientes, se volvió cada vez más retraído y melancólico. 4 días después del funeral de Isabel, Lucía estaba arreglando flores en la sala cuando notó una puerta desconocida adyacente a la chimenea. Como Esteban antes que ella, fue invadida por curiosidad y aprensión al girar el pomo de latón. La habitación más allá era inconfundiblemente un saloncito de dama, decorado en el tono preferido de Isabel, azul pálido. Un delicado escritorio estaba junto a la ventana, sobre el cual reposaba el tintero de plata de Isabel y la pluma de nácar que había sido un regalo de Mateo en su 20º aniversario. La habitación olía faintly a lavanda,
el aroma favorito de Isabel. En una mesita yacía su bastidor de bordado, la aguja aún enhebrada con seda verde, lista para completar el tallo de una rosa a medio terminar. Lucía huyó de la habitación aterrorizada, chocando con su padre en el pasillo. A través de lágrimas describió lo que había visto. Mateo, con el rostro pálido, fue a investigar. Emergió de la habitación de Isabel una hora después, con los ojos enrojecidos pero su expresión extrañamente pacífica. Instruyó al hogar que la habitación no debía ser perturbada. Luego se retiró a su estudio con una botella de tequila. La noticia de las habitaciones misteriosas comenzó a extenderse entre el personal de la casa. María, la jefa de las sirvientas que había estado con la familia desde su llegada a México, susurraba a los otros que la casa estaba embrujada, que los espíritus de los muertos reclamaban espacios para sí mismos en el mundo de los vivos. Algunos de los trabajadores más supersticiosos se negaban a aventurarse en ciertas partes de la casa después del anochecer. María, una mujer alta de presencia imponente, cuya piel llevaba las cicatrices de patrones previos menos contenidos que Mateo, había ascendido a su posición mediante una combinación de inteligencia, resiliencia y una habilidad uncanny para anticipar las necesidades de sus patrones. Nacida en servidumbre en una hacienda de tabaco en Veracruz, había sido comprada por Mateo como regalo de bodas para Isabel, una práctica que, aunque aborrecible para las sensibilidades modernas, era común en esa era. A pesar de la injusticia inherente de su situación, María había formado un genuino apego a Isabel, cuya naturaleza gentil y pequeñas bondades habían hecho su cautiverio más tolerable. La muerte de la patrona la había afectado profundamente, y la aparición del saloncito espectral de Isabel solo confirmó sus sospechas de que la hacienda del Cuervo era un lugar donde el velo entre los mundos de los vivos y los muertos se había vuelto perilosamente delgado. Mateo, consciente del creciente malestar, reunió a la familia y a los sirvientes, y los amonestó severamente contra la difusión de tales cuentos. Las habitaciones, declaró, eran simplemente parte del plan arquitectónico original que se había implementado en etapas. Cualquier sugerencia en contrario sería recibida con castigo severo. Su explicación, aunque transparentemente falsa, fue aceptada públicamente, si no privadamente. Los años pasaron y la casa permaneció estable, no aparecieron nuevas habitaciones, y la familia se ajustó a su nueva normalidad. Esteban completó sus estudios comerciales y regresó a México, estableciendo un negocio en Saltillo, pero visitando la hacienda frecuentemente. Lucía se casó con Antonio Vargas, el hijo del hacendado que la había cortejado, y se mudó a la finca de su familia, a 15 kilómetros al oeste. Los gemelos Ana y Diego florecieron en jóvenes adultos apuestos, la viva imagen de su madre fallecida. Ana, con el cabello rubio de su madre y su disposición gentil, había asumido muchas de las responsabilidades de Isabel tras su muerte. Supervisaba a los sirvientes de la casa con mano firme pero justa, mantenía las cuentas del hogar con precisión meticulosa y actuaba como anfitriona cuando los asociados comerciales de Mateo visitaban la hacienda. A los 18 años, ya había recibido varias propuestas de matrimonio de hijos de hacendados vecinos, todas las cuales rechazó con graciosa determinación. Su corazón, le confió a su gemelo, pertenecía a la hacienda del Cuervo y a la familia que permanecía allí. Diego, aunque idéntico a su hermana en apariencia, poseía un temperamento más aquín al de su padre, analítico, impulsado e intensamente curioso sobre el mundo. Desde temprana edad, había mostrado aptitud para las ciencias naturales, recolectando especímenes de flora y fauna local y realizando experimentos simples en un rincón del establo que había convertido en un laboratorio rudimentario. Su fascinación con el cuerpo humano y sus mecanismos había llevado a un interés en la medicina, una persecución que Mateo alentaba a pesar de la expectativa tradicional de que el hijo de un hacendado siguiera a su padre en la agricultura. En 1863, Mateo Cuervo, a los 56 años, sufrió un derrame mientras inspeccionaba los campos de tabaco. Fue llevado de vuelta a la hacienda por su capataz y peones, paralizado en su lado derecho e incapaz de hablar. Por 7 meses, lingered en un estado de semiconciencia, atendido por el doctor Ramírez y cuidado principalmente por su hija Ana, quien había desarrollado una disposición nutricia muy similar a la de su madre. Durante esos meses de declive lento de Mateo, la atmósfera en la hacienda del Cuervo se volvió cada vez más opresiva. La casa parecía contener el aliento como si esperara. Los peones hablaban en susurros, santiguándose al pasar por las habitaciones misteriosas que habían aparecido tras las muertes de Carlos e Isabel. Incluso los objetos más mundanos, un piso crujiente, una puerta abriéndose en una corriente de aire,
el susurro de cortinas en la brisa nocturna, adquirían un significado ominoso. Ana, manteniendo una vigilia casi constante al lado de la cama de su padre, fue la primera en notar los cambios sutiles ocurriendo a lo largo de la casa. Los pasillos parecían más largos de lo que recordaba, los techos más altos. Habitaciones que una vez habían sido adyacentes ahora estaban separadas por cortos corredores que no existían antes. Atribuyó estas discrepancias al agotamiento y al estrés, convenciéndose de que su memoria le jugaba trucos tras semanas de sueño interrumpido y ansiedad constante. Mateo falleció pacíficamente en su sueño en la víspera de Navidad de 1863. Fue enterrado junto a Isabel y Carlos, su tumba marcada por un obelisco de mármol imponente que hablaba de su prominencia en la comunidad. Esteban, ahora de 30 años y el varón Cuervo mayor, heredó la hacienda y asumió la responsabilidad por sus hermanos menores y los 100 peones de la finca. Fue Diego quien descubrió la nueva habitación esta vez, apareciendo fuera del salón principal de entrada al día siguiente del funeral de Mateo. A diferencia de las manifestaciones previas, esta habitación era una réplica perfecta del estudio de Mateo. El mismo escritorio de caoba posicionado en exactamente el mismo ángulo, los mismos libros de contabilidad encuadernados en cuero apilados de manera idéntica, incluso la misma pipa medio fumada descansando en el cenicero. La única diferencia era la vista desde la ventana, que no daba al panorama actual de campos de tabaco, que el estudio real overlooks, sino hacia el cementerio familiar donde Mateo ahora yacía. El estudio había sido siempre el santuario de Mateo, un lugar donde se retiraba para manejar los asuntos comerciales de la hacienda y escapar de las demandas emocionales de la vida familiar. Nadie, ni siquiera Isabel durante su vida, tenía permitido perturbarlo cuando la pesada puerta de roble estaba cerrada. La habitación reflejaba su carácter en cada detalle. Práctica, austera, con pocas concesiones al confort más allá de un sillón de cuero desgastado posicionado frente a la chimenea. Los estantes contenían volúmenes sobre agricultura, comercio y leyes, intercalados con unas pocas obras clásicas de literatura y filosofía. Un retrato de Isabel pintado durante los primeros años de su matrimonio colgaba en la pared opuesta a su escritorio, posicionado para que pudiera levantar la vista de su trabajo y encontrar su mirada serena. El estudio duplicado que Diego descubrió mantenía todas estas características con una precisión inquietante, hasta el punto desgastado en la alfombra donde Mateo habitualmente descansaba sus pies mientras se sentaba al escritorio. Sin embargo, había una diferencia inconfundible en la atmósfera, una quietud, una frialdad que no tenía nada que ver con el frío de diciembre afuera. Diego, al entrar, fue golpeado por la sensación de ser observado, aunque ninguna presencia visible ocupaba la habitación. Para este punto, los hijos Cuervo restantes ya no podían negar el patrón. Con cada muerte en la familia, la casa se expandía para incluir una nueva habitación que de alguna manera capturaba la esencia del difunto. Se reunieron en el estudio genuino para discutir las implicaciones. «Desafía toda explicación racional», dijo Esteban paseando frente a la chimenea. «Por derecho deberíamos traer arquitectos e ingenieros, alguien que determine cómo estas habitaciones aparecen de la noche a la mañana, y que todo el condado nos etiquete como lunáticos». Ana contraargumentó. «O peor, nos acusen de consorciar con fuerzas oscuras. Seríamos arruinados». Diego, quien a los 16 años estaba desarrollando un agudo interés en asuntos científicos, sugirió un enfoque más metódico. ¿Qué si mapeamos la casa como está ahora, documentando las dimensiones y posición de cada habitación? Entonces, si aparece otra habitación, tendríamos evidencia concreta del cambio. Los hermanos acordaron la propuesta de Diego. Durante la semana siguiente, midieron y esbozaron meticulosamente cada habitación, pasillo y escalera en la hacienda del Cuervo. Diego creó un plano detallado del piso, que selló en un sobre y guardó bajo llave en el cajón del escritorio en el dormitorio de Esteban. La vida en la hacienda se asentó en un nuevo ritmo. Esteban manejaba la hacienda con una mentalidad progresiva, implementando un tratamiento más humano de los peones que era común en la región. Aunque aún firmemente creyendo en el sistema de trabajo como una necesidad económica, Ana se encargó de los asuntos domésticos, mientras Diego dividía su tiempo entre sus estudios y asistiendo a su hermano con los aspectos comerciales de la hacienda. La comunidad de peones en la hacienda del Cuervo
había desarrollado su propia comprensión de las propiedades extrañas de la casa. En conversaciones susurradas en los cuartos de los peones, cabañas rudas situadas a medio kilómetro de la casa principal, compartían teorías y observaciones. Pedro, ahora en sus 70s y regarded con reverencia por los trabajadores más jóvenes, hablaba de fenómenos similares que había presenciado en una hacienda de su juventud, donde el espíritu de un capataz cruel se decía que habitaba un roble particular, con los rostros de sus víctimas visibles en los patrones de la corteza. «No es natural que una casa crezca como esta», les dijo a los otros, su voz baja a pesar de la distancia de la casa principal. «Las paredes no están hechas para moverse. Las puertas no están hechas para aparecer donde no había ninguna antes. Este lugar tiene un hambre en él». Rosa, quien había estado vigilando a Carlos el día de su ahogamiento y nunca se había perdonado a pesar de las asurances de la familia de que no era culpable, asintió solemnemente. «Se alimenta de la muerte», susurró. «Cada alma que toma lo hace más fuerte». Tales conversaciones cesaban abruptamente cuando una persona blanca se acercaba, reemplazadas por discusiones inocuas sobre el clima o asignaciones de trabajo. Los cuervos, si hubieran oído, habrían desechado tales charlas como nonsense supersticioso. Sin embargo, en sus momentos privados, cada uno albergaba sospechas similares sobre la naturaleza de su hogar ancestral. En la primavera de 1865, Lucía y su esposo Antonio visitaron la hacienda del Cuervo con su hija infante, Isabelita, nombrada en honor a su abuela. Durante su estancia, Lucía confesó a Ana que había evitado deliberadamente regresar a su hogar de infancia por miedo a encontrarse con las habitaciones misteriosas. Cuando Ana ofreció mostrarle las 3 habitaciones que habían aparecido hasta entonces, Lucía declinó vehementemente, santiguándose en el gesto católico que había adoptado tras su matrimonio con Antonio, quien provenía de una familia criolla francesa. Lucía había cambiado desde su matrimonio y partida de la hacienda del Cuervo. Una vez vibrante y rápida para la risa, se había vuelto sumisa, sus movimientos cuidadosos, su conversación guardada. Ana observó moretones leves en las muñecas de su hermana, pobremente ocultos por encajes, y notó cómo Lucía se encogía cuando Antonio alzaba la voz para llamar a un sirviente. Tales observaciones permanecieron sin decirse. Las dinámicas del matrimonio se consideraban asuntos privados, no para ser interferidos por familiares externos, no importa cuán preocupantes. Antonio Vargas presentaba una fachada encantadora al mundo, guapo en la manera convencional de los caballeros norteños, con modales impecables en público y un talento para anécdotas divertidas que lo hacían bienvenido en cualquier reunión social. En privado, sin embargo, su naturaleza revelaba dimensiones más oscuras. Bebía en exceso, era rápido para la ira y albergaba resentimientos profundos sobre su posición como segundo hijo, destinado a heredar solo una porción de la finca Vargas, mientras su hermano mayor recibiría la mayor parte de la fortuna familiar. Estas frustraciones las descargaba en Lucía y, cada vez más, en los peones bajo su supervisión, quienes llevaban las cicatrices de su temperamento volátil. La visita se acortó cuando un mensajero llegó de la finca Vargas con noticias de que uno de sus graneros se había incendiado. Lucía, Antonio y su hija partieron apresuradamente, con Lucía abrazando a sus hermanos con una intensidad inusual, como si presintiera que podría no verlos de nuevo. Su premonición resultó trágicamente precisa. 3 meses después, llegó una carta con el sello de la familia Vargas, pero no en la mano de Antonio. Su padre, Augusto Vargas, escribió para informar a los Cuervo que Lucía, Antonio y la pequeña Isabelita habían perecido cuando su carruaje se volcó en el camino resbaladizo entre Saltillo y la finca Vargas. Ninguno sobrevivió al accidente. La carta ofrecía pocos detalles sobre las circunstancias del accidente, mencionando solo que el carruaje había sido encontrado al fondo de un empinado barranco, los caballos muertos en sus arneses, los ocupantes arrojados pero fatalmente heridos. Augusto expresó su profundo duelo por la pérdida de su hijo, nuera y nieta, y extendió una invitación al funeral a celebrarse en la finca Vargas. La semana siguiente, Esteban y Ana hicieron el sombrío viaje a la finca Vargas para el funeral. Los cuerpos habían sido enterrados en el cementerio familiar de los Vargas antes de su llegada, una circunstancia que le pareció a Ana extrañamente apresurada, aunque Augusto explicó que era necesario debido al calor veraniego y el estado de los cuerpos. El servicio fúnebre, conducido por un ministro católico de Saltillo, fue breve y escasamente atendido. Augusto Vargas, una figura imponente incluso en su duelo, dominó los procedimientos.
aceptando condolencias con dignidad estoica mientras evitaba cualquier conversación extendida con los hermanos Cuervo. El hermano mayor de Antonio, Ricardo, estaba notablemente ausente, reportedly ausente por negocios en Ciudad de México. La atmósfera era tensa, el duelo pareciendo performativo más que genuino, lo que llevó a Ana a susurrar a Esteban que algo en la situación se sentía mal. Sus sospechas se profundizaron cuando intentaron hablar con miembros del personal de la Casa Vargas, esperando aprender más sobre el accidente y los últimos días de Lucía. Cada pregunta fue recibida con ojos desviados y lugares comunes murmurados. Una sirvienta anciana, trayendo té a Ana en la cámara de invitados, parecía al borde de decir más, pero fue interrumpida por la entrada de la esposa de Augusto, de rostro severo, quien despidió a la mujer con una palabra aguda, y permaneció presente por el resto de la estancia de Ana, previniendo efectivamente cualquier conversación privada. Al regresar a la hacienda del Cuervo, ambos hermanos inmediatamente sintieron que algo había cambiado. La escalera principal, que siempre había llevado directamente a un pasillo central en el segundo piso, ahora contaba con un descansillo con un nuevo corredor ramificándose hacia el este. Al final de este corredor se erigía una puerta ornamentada, con un transón de vidrio teñido depictando un colibrí en vuelo, el pájaro favorito de Lucía. Más allá de esta puerta yacían no una sino 3 habitaciones interconectadas, una recámara de dama decorada al gusto de Lucía, un vestidor de caballero evidentemente destinado a Antonio, y un cuarto infantil donde una cuna se mecía por sí sola. Los detalles eran exquisitos y profundamente personales. El cepillo de plata para el cabello de Lucía yacía en el tocador, aún conteniendo unos mechones de su cabello castaño. El reloj de bolsillo de Antonio, que su padre había mencionado, faltaba del sitio del accidente. Tic-tacaba steady en la mesita de noche. Y en el cuarto infantil, el vestido de bautizo que la pequeña Isabelita había usado solo 3 meses antes, estaba extendido cuidadosamente sobre un baúl de mantas. Lo más perturbador de todo, desde las ventanas de estas habitaciones uno podía ver no la vista actual que esta ala de la casa debería ofrecer, los campos de tabaco orientales y la cabaña del capataz, sino el cementerio familiar de los Vargas kilómetros lejos, donde las 3 víctimas del accidente ahora yacían. Diego inmediatamente recuperó su plano del piso del cajón del escritorio de Esteban. El nuevo corredor y las habitaciones estaban, como se esperaba, ausentes de sus mediciones cuidadosas. Además, según sus cálculos, las nuevas habitaciones ocupaban espacio que debería extenderse bien más allá de los límites físicos de la casa, tal como se veía desde afuera. Es como si existieran en algún tipo de pliegue en el espacio, teorizó Diego, su mente científica luchando por enmarcar el suceso sobrenatural en términos racionales. Un lugar entre lugares. Ana, cuya fe religiosa se había fortalecido en lugar de disminuido por los eventos extraños, ofreció una interpretación diferente. Tal vez sea la manera de Dios de mantenerlos con nosotros, una misericordia, no una hunt. Esteban permaneció pragmático. Cualquiera que sea la causa, debemos decidir cómo proceder. Los sirvientes ya están susurrando. María ha pedido permiso para mover sus cuartos de dormir del 3er piso a la casa de la cocina. Dice que los sonidos de un niño llorando la mantienen despierta. Acordaron mantener la posición oficial de que la casa siempre había poseído estas características arquitectónicas, aunque rara vez usadas. Al mundo exterior, la hacienda del 1900 Cuervo era simplemente una residencia inusualmente grande y algo excéntricamente diseñada. Entre ellos, sin embargo, reconocían la verdad. Su hogar estaba creciendo con cada muerte Cuervo, creando espacios que de alguna manera conectaban el mundo de los vivos con lo que yacía más allá. A medida que la noticia de las propiedades inusuales de la hacienda del Cuervo se extendía por la comunidad de peones, los intentos de fuga aumentaron. 4 peones de campo huyeron en el verano de 1866, seguidos por 3 sirvientes de la casa la primavera siguiente. Ninguno tuvo éxito. Fueron rastreados por perros, capturados y devueltos para enfrentar castigo. Esteban, reacio a emplear los métodos más brutales comunes en haciendas vecinas, en cambio vendió a los aspirantes a fugitivos a comerciantes bound para el sur profundo, un destino que muchos consideraban peor que el castigo físico, debido a las notorias condiciones en 1950. Plantaciones de caña y algodón. La pérdida de Lucía y su familia arrojó una sombra sobre la hacienda del Cuervo, que el tiempo hizo poco por disipar. Ana, ya inclinada hacia la melancolía, se volvió cada vez más recluida, pasando horas en las habitaciones misteriosas que habían aparecido tras cada muerte familiar.
Afirmaba encontrar consuelo en estos espacios, particularmente en la habitación de Carlos, donde se sentaba en la mecedora y hablaba suavemente, como si conversara con su hermano muerto hace mucho. Diego, preocupado por el bienestar mental de su gemela, intentaba distraerla con pursuits científicas compartidas, recolectando especímenes botánicos, realizando experimentos simples de química, observando el cielo nocturno a través de un telescopio que había ordenado de Ciudad de México. Estas diversiones resultaban temporalmente efectivas, pero inevitablemente Ana volvía a las habitaciones fantasmales, atraída por alguna fuerza que ninguno de los hermanos podía articular. Esteban, preocupado por la gestión de la hacienda y su negocio en Saltillo, visitaba la hacienda con menos frecuencia a medida que pasaban los años. En 1867, se casó con Sofía López, la hija de un banquero de Monterrey, un matrimonio práctico que traía ventajas financieras a ambas familias. Sofía, una mujer atractiva de 24 años con una disposición sin tonterías y considerable ambición social, tenía poca paciencia para lo que llamaba el nonsense gótico rodeando la hacienda del Cuervo. Insistió en que su residencia primaria se estableciera en Monterrey, con solo visitas ocasionales a la hacienda para supervisar operaciones. La siguiente década pasó sin más tragedias. Esteban y Sofía tuvieron 4 hijos: Miguel, nacido en 1868, Clara, nacida en 1870, Javier, nacido en 1873, y Elena, nacida en 1875. Diego, cuyos intereses científicos habían evolucionado en una pasión por la medicina, dejó México en 1869 para estudiar en la Universidad de La Habana, regresando en 1873 para establecer una práctica en Saltillo. Ana, quien había declinado varias propuestas de matrimonio, permaneció en la hacienda del Cuervo, sirviendo como madre sustituta para los hijos de Esteban durante sus visitas y manejando el hogar con eficiencia tranquila. A pesar del paso del tiempo, las habitaciones misteriosas permanecían inmutadas, preservando las esencias de sus ocupantes en perpetuidad. La mecedora de Carlos continuaba su movimiento fantasmal. El bastidor de bordado de Isabel sostenía la misma rosa inacabada. La pipa de Mateo descansaba en su cenicero como si recientemente apartada, y la cuna de la hija infante de Lucía se mecía suavemente ante una brisa no sentida. Las ventanas de estas habitaciones consistentemente mostraban vistas del cementerio familiar, independientemente de su orientación actual dentro de la casa. La hacienda prosperó bajo la administración de Esteban. Para 1880, el tabaco Cuervo se enviaba no solo a lo largo del norte, sino a molinos en el centro de México, e incluso a mercados en Europa. Las propiedades extrañas de la hacienda permanecían un secreto familiar celosamente guardado, aunque los visitantes a menudo comentaban sobre el diseño inusual de la casa y su aparente capacidad para presentar nuevas habitaciones y pasajes con cada visita. En el verano de 1881, un brote de fiebre amarilla azotó el norte de México. A pesar de la experiencia médica de Diego y sus esfuerzos incansables para tratar a los afectados, tanto en el pueblo como en la hacienda, la enfermedad reclamó numerosas vidas, incluyendo varios de los peones Cuervo. La familia permaneció intacta por la epidemia hasta septiembre, cuando Ana comenzó a mostrar síntomas. La fiebre amarilla que afligió el norte de México en el verano de 1881 fue particularmente virulenta, reclamando vidas con velocidad aterradora. La enfermedad típicamente comenzaba con malestar gastrointestinal leve, que progresaba rápidamente a diarrea severa, vómitos y calambres abdominales. A medida que el cuerpo perdía fluidos a un ritmo alarmante, la piel adquiría un tinte amarillento, los ojos se hundían en sus cuencas y las extremidades se volvían frías y arrugadas. La muerte a menudo llegaba en días, a veces horas, desde los primeros síntomas. El conocimiento médico de la época ofrecía pocos tratamientos efectivos. Los médicos prescribían desde sangrías hasta eméticos, opio y brandy, a menudo causando más daño que bien. Las medidas de salud pública eran primitivas, con poco entendimiento de la relación entre agua contaminada y la propagación de la enfermedad. En áreas rurales como el norte de México, el aislamiento era la defensa primaria, con familias evitando contacto con hogares afectados y comunidades erigiendo cuarentenas informales alrededor de áreas impactadas. Diego se mudó a la hacienda para atender personalmente a su hermana gemela. Empleó cada tratamiento conocido por la ciencia médica: láudano para el dolor, calomel para inducir purgas, compresas de alcanfor para el espíritu
y varios remedios experimentales que había desarrollado él mismo. Esteban y Sofía llevaron a los niños a Ciudad de México para escapar del contagio, dejando a Diego solo con Ana y unos pocos sirvientes leales de la casa, quienes se negaron a abandonar a su patrona. A pesar de los esfuerzos desesperados de Diego, la condición de Ana se deterioró rápidamente. En el 8º día de su enfermedad, llamó a Diego a su lado y, en un momento de lucidez en medio de su fiebre, le extrajo una promesa. «Debes continuar la documentación», susurró, su voz apenas audible. «La casa está tratando de decirnos algo. Hay un propósito en todo esto, Diego. Prométeme que lo descubrirás». Diego dio su palabra, aunque su mente científica se rebelaba contra la implicación de que la casa poseía alguna forma de conciencia o intento. Ana murió la mañana siguiente, su mano apretada en la de su gemelo, el sol naciente proyectando sombras largas sobre su rostro pacífico. El entierro tuvo lugar al atardecer, una ceremonia simple atendida solo por Diego, María y Pedro, el más anciano de los peones. Esteban, aún en Ciudad de México con su familia, había enviado un telegrama expresando su intención de regresar tan pronto como la epidemia mostrara signos de abatimiento. Diego, exhausto por días sin sueño y abrumado por la pérdida de su gemela, pronunció un breve elogio que poco se parecía a los servicios religiosos formales, típicamente conducidos en entierros norteños de la época. Habló en cambio del vínculo que habían compartido desde el vientre, del espíritu gentil y coraje quieto de Ana, del consuelo que había traído a todos los que la conocían. Mientras su ataúd era bajado a la tierra junto a las tumbas de Carlos, Isabel, Mateo y el marcador memorial para Lucía y su familia, Diego experimentó una alucinación momentánea. Ana de pie al borde del cementerio, beckoning hacia él con una sonrisa serena antes de disolverse en el crepúsculo que se acumulaba, fiel al patrón establecido. Una nueva habitación apareció en la casa al día siguiente del funeral de Ana. Se manifestó como un pequeño taller de costura adyacente a la cocina, el lugar favorito de Ana en la casa. La habitación contenía su canasta de trabajo, su colección de dedales de varias ciudades que Diego había visitado durante su entrenamiento médico, y un quilt inacabado que había estado haciendo para el hijo menor de Esteban. La ventana daba al cementerio familiar, aunque la ubicación física actual de la habitación debería haber ofrecido una vista del jardín de la cocina en su lugar. El taller de costura capturaba perfectamente el carácter modesto y las inclinaciones domésticas de Ana, a diferencia de los espacios más grandiosos que habían aparecido tras las muertes de otros miembros de la familia. Esta habitación era pequeña y utilitaria, amueblada con una simple mesa de pino, una silla de respaldo recto y una sola lámpara de aceite, que ardía con una llama steady a pesar de nunca ser rellenada. Las paredes estaban adornadas con flores prensadas que Ana había recolectado a lo largo de los años, cuidadosamente montadas en papel y enmarcadas en madera simple. Un estante sostenía volúmenes de poesía, Sor Juana, Becker, Darío, con orejas en sus pasajes favoritos. El efecto general era de industria tranquila, un espacio donde se realizaba trabajo útil en pacífica contentment. Diego documentó la nueva adición meticulosamente, actualizando el plano del piso que había creado años antes. Midió las dimensiones de la habitación, esbozó sus contenidos e incluso intentó determinar si la temperatura y la calidad del aire diferían del resto de la casa. Sus notas reflejan a un hombre dividido entre indagación científica y duelo, entre escepticismo racional y la evidencia innegable ante sus ojos. Cuando Esteban y su familia regresaron de Ciudad de México, Diego compartió sus hallazgos y la solicitud final de Ana. Esteban, quien siempre había sido el más pragmático de los hermanos, sugirió que quizás era tiempo de traer asistencia externa, un espiritista o medium, que podría ayudarlos a entender las propiedades extrañas de la casa. Diego objetó estrenuosamente. «Invitaríamos charlatanes y fraudes a explotar nuestra situación», argumentó, «o peor, atraeríamos la atención de aquellos que verían a nuestra familia destruida por miedo y superstición. No. Si hay respuestas que encontrar, debemos encontrarlas nosotros mismos a través de observación cuidadosa y documentación». Esteban acordó de mala gana. Los hermanos decidieron que Diego tomaría residencia en la hacienda, ocupando el viejo estudio de su padre como su dormitorio, mejor para monitorear cualquier cambio en la casa. Continuaría su práctica médica en base limitada, enfocándose principalmente en la salud de los peones de la hacienda, mientras dedicaba tiempo significativo a estudiar los aspectos sobrenaturales de la casa. Los siguientes meses pasaron sin incidentes. Diego estableció una rutina de inspecciones diarias, caminando toda la casa desde el sótano hasta el ático,
midiendo habitaciones al azar para asegurar que sus dimensiones permanecieran consistentes y registrando cualquier fenómeno inusual en un diario encuadernado en cuero que mantenía bajo llave en su maletín médico. La familia de Esteban se ajustó a la presencia de Diego, los niños deleitándose con los instrumentos científicos de su tío y su disposición a explicar sus funciones. Fue el joven Miguel, el mayor de Esteban a los 9 años, quien primero notó el cambio en su tío Diego. «Padre», dijo una noche en la cena, «¿por qué el tío Diego habla solo en el pasillo fuera del taller de costura de la tía Ana?» Esteban interrogó más a su hijo y aprendió que en varias ocasiones Miguel había observado a Diego de pie fuera del misterioso taller de costura, aparentemente engaged en conversación animada, aunque nadie más estaba presente. Cuando confrontado, Diego desechó los incidentes como meramente pensando en voz alta mientras hacía sus observaciones. Pero Esteban notó un nuevo fervor en los ojos de su hermano, una distracción en su manera que no había estado presente antes. Las entradas del diario de Diego de este período, que he tenido el privilegio de examinar, revelan a un hombre cada vez más obsesionado con los secretos de la casa. Su detachment científico inicial dio paso a una búsqueda más personal de comprensión. Comenzó a pasar horas en las habitaciones misteriosas, particularmente el taller de costura de Ana, donde afirmaba sentir una presencia, ni malevolente ni benigna, pero intensamente familiar. En noviembre de 1881, Diego hizo un descubrimiento que alteraría profundamente su investigación. Mientras examinaba las tablas del piso en la habitación de Carlos, la primera adición sobrenatural a la casa, notó un tallado pequeño parcialmente oculto bajo la mecedora infantil. Moviendo la silla a un lado, reveló un símbolo crudo pero inconfundible. Un círculo conteniendo una estrella de 5 puntas con varias marcas arcanas etched alrededor de su perímetro. Inspección adicional reveló símbolos similares ocultos en el saloncito de Isabel, el estudio de Mateo y las 3 habitaciones asociadas con Lucía y su familia. En el taller de costura de Ana, Diego encontró no 1 sino 4 tales marcas, una tallada en el marco de la ventana, una incrustada en el patrón del quilt inacabado, una en la parte inferior de su dedal favorito, y otra sutilmente bordada en una servilleta olvidada. La entrada del diario de Diego para el 20 de noviembre de 1881 lee: «Los símbolos son idénticos en forma básica, pero contienen variaciones sutiles que creo corresponden a los miembros individuales de la familia. No son graffiti random o juegos de niños. Han sido colocados deliberadamente y con cuidado. Lo más significativo, parecen haber sido creados antes de que las habitaciones mismas entraran en existencia, como si de alguna manera facilitaran la manifestación. Esto sugiere intento, ya sea por parte de la casa misma o alguna fuerza externa actuando sobre ella. Ya no estoy seguro de que estas habitaciones sean meros ecos de los difuntos. Pueden en hecho ser conductos». El descubrimiento de estos símbolos transformó el enfoque de Diego en su investigación. Su metodología científica dio paso a un estudio más esotérico, recurriendo a folclore, textos ocultos y tradiciones místicas antiguas. Comenzó a buscar símbolos similares en sus libros de referencia médica, particularmente aquellos que trataban de alquimia y los aspectos más arcanos de la medicina temprana. Correspondió con antiguos compañeros de clase que habían perseguido caminos de estudio menos convencionales, enmarcando cuidadosamente sus indagaciones en términos teóricos, para evitar revelar la verdadera naturaleza de su investigación. Diego empezó a investigar el símbolo, consultando sus libros médicos por cualquier referencia a marcas similares usadas en remedios folclóricos o supersticiones. Escribió a colegas en La Habana indagando sobre símbolos arcanos, sin revelar el contexto específico de su interés. Incluso cuestionó al más anciano de los peones, un hombre llamado Pedro, quien se decía tenía conocimiento de prácticas espirituales indígenas. Fue de Pedro que Diego recibió la primera percepción significativa. El viejo hombre reconoció el símbolo no como indígena en origen, sino como algo que había visto tallado en árboles profundos en los pantanos al sur, en territorio una vez habitado por una tribu nativa, que había sido removida forzosamente durante las 1840s. Según Pedro, los colonos locales lo llamaban una puerta espiritual y evitaban cualquier árbol así marcado. Pedro, encorvado por la edad y medio ciego, había estado entre los primeros peones traídos a la hacienda por Mateo Cuervo. Nacido en Veracruz alrededor de 1800, había sobrevivido múltiples ventas y separaciones de familiares antes de caer en posesión de Mateo. A pesar de las dificultades de su labor,
Pedro había mantenido un repositorio de conocimiento que mezclaba tradiciones espirituales africanas con prácticas indígenas y creencias folclóricas europeas, una sabiduría sincrética, nacida de la supervivencia en un mundo hostil. Esas marcas, le dijo Pedro a Diego, su voz baja a pesar de la privacidad de su conversación en la clínica improvisada del doctor. No son para que nosotros juguemos con ellas. Los pueblos tarahumaras las llamaban los lugares de respiración. Decían que eran donde los espíritus podían pasar de ida y vuelta, como puertas sin puertas. Los blancos cortaron la mayoría de los árboles marcados cuando despejaron esta tierra, pero algunas cosas no se destruyen tan fácil. Armado con esta información, Diego expandió su investigación. Viajó a Saltillo para acceder a los archivos estatales, buscando información sobre la tierra sobre la cual se erigía la Hacienda del Cuervo antes de la llegada de la familia. Lo que descubrió lo perturbó profundamente. La propiedad había sido originalmente parte de un territorio mucho más grande, considerado sagrado por la tribu tarahumara. En su centro había estado una formación natural de piedras arregladas en un círculo que los tarahumaras creían era un lugar donde el límite entre el mundo de los vivos y el de los espíritus era particularmente delgado. Según el relato que Diego desenterró, los chamanes tribales conducían ceremonias en este círculo de piedras para comunicarse con espíritus ancestrales y buscar su guía. Los archivos contenían el diario de un misionero que había vivido entre los tarahumaras en los tempranos 1800, antes de su remoción forzada. El misionero, uno reverendo Francisco Peña, había documentado prácticas espirituales tarahumaras con una mezcla de condena cristiana e interés antropológico reacio. Sus descripciones del círculo de piedras eran detalladas, notando que las rocas mismas se creían colocadas no por manos humanas, sino por espíritus, al principio de los tiempos. Los tarahumaras mantenían que el círculo marcaba una apertura permanente entre mundos, un portal sagrado que requería tending constante por miembros tribales designados. Cuando colonos blancos comenzaron a invadir tierras tarahumaras en los tempranos 1800, los líderes espirituales de la tribu supuestamente colocaron una maldición sobre el territorio. Cualquier estructura construida sobre él se convertiría en una puerta entre mundos. Los muertos nunca partirían verdaderamente de ella, y el límite entre vida y muerte se difuminaría para cualquiera que habitara allí. El círculo de piedras había sido desmantelado durante el despeje de la tierra para la construcción de la Hacienda del Cuervo, sus componentes usados en la fundación de la casa. En su diario, Diego especuló que esta incorporación de las piedras sagradas en la estructura misma de la casa podría haber inadvertidamente cumplido las condiciones de la maldición, creando una morada que existía simultáneamente en el mundo de los vivos y el de los muertos. El diario del reverendo Peña incluía un dibujo crudo del círculo de piedras que bore una similitud striking con el símbolo que Diego había descubierto en las habitaciones misteriosas. El misionero había notado que marcas similares estaban talladas en árboles rodeando el sitio sagrado, creando lo que los tarahumaras llamaban un límite de paso que advertía a los no iniciados contra intrusión casual, mientras guiaba a viajeros espirituales al portal central. Las entradas del diario de Diego se vuelven cada vez más disjointed tras este descubrimiento. Describe oír voces emanando de las habitaciones misteriosas, particularmente el taller de costura de Ana. Registra instancias de objetos moviéndose por su propia cuenta, de puertas abriéndose y cerrándose sin intervención humana, y de vislumbrar figuras en la periferia de su visión que desaparecían cuando observadas directamente. El 15 de diciembre de 1881 escribe: «He comenzado a verlos, no claramente, no consistentemente, pero están allí. Carlos jugando con su caballo de madera en la esquina de su habitación. Madre sentada en su escritorio, su pluma moviéndose sobre papel que permanece en blanco. Padre de pie junto a la ventana de su estudio, gazing hacia su propia tumba. No reconocen mi presencia directamente, sin embargo siento su conciencia de mí. ¿Son fantasmas? ¿Memorias dadas forma por alguna propiedad de la casa? ¿O están verdaderamente presentes en alguna realidad adyacente que ocasionalmente intersecta con la nuestra?» Sus entradas detallan encuentros cada vez más frecuentes y vívidos con estos miembros familiares espectrales. Lo más perturbador eran sus interacciones con Ana, que describía como conversaciones que ocurren en silencio, sus pensamientos fluyendo en mi mente sin la intercesión del habla. A través de estos intercambios,
Diego afirmaba recibir guía en su investigación, con Ana dirigiéndolo hacia aspectos específicos de la construcción y historia de la casa que podrían revelar la verdadera naturaleza de sus propiedades sobrenaturales. El 5 de enero de 1882, Diego escribe: Ahora estoy convencido de que las habitaciones no son meras manifestaciones, sino portales actuales. Los muertos no dejan la hacienda del Cuervo. Simplemente transicionan a otro estado de existencia dentro de sus paredes. Los símbolos son llaves que desbloquean estas puertas, permitiendo paso entre los reinos. He comenzado a experimentar trazando los símbolos mientras estoy en los umbrales de las habitaciones. Los resultados son más prometedores. Describe un incidente en el que, tras dibujar el símbolo en tiza sobre el piso ante el taller de costura de Ana y recitar lo que creía ser una invocación tarahumara, transcrita fonéticamente del diario del reverendo Peña, experimentó una disolución momentánea del límite entre él y la habitación. Por un instante que contenía eternidad, escribió: Existí simultáneamente aquí y allí. Vi a Ana claramente sentada en su canasta de trabajo, sonriendo mientras enhebraba una aguja. Levantó la vista hacia mí, no a través de mí ni más allá de mí, sino a mí, y dijo: Estás acercándote, Diego. Sigue intentándolo. Entonces el momento pasó, el velo descendió una vez más, y me encontré de rodillas en el pasillo, los símbolos de tiza borrosos bajo mis manos. Esteban se volvió cada vez más preocupado por el estado mental de su hermano. Sofía reportó que los niños estaban asustados por el comportamiento de su tío, sus conversaciones murmuradas con entidades invisibles, su hábito de estar inmóvil en puertas por horas, los extraños símbolos que había comenzado a dibujar en retazos de papel y dejar por toda la casa. Miguel afirmaba haber visto al tío Diego entrar al taller de costura de Ana y no emerger por un día entero, a pesar de que la puerta permanecía abierta y la habitación aparecía vacía cuando vista desde el pasillo. Sofía, práctica y sin sentimentalismos, atribuyó el comportamiento de Diego a delusión inducida por duelo, posiblemente exacerbada por automedicación con láudano y otras sustancias farmacéuticas, a las que muchos médicos de la era se habituaban. Insistió en que Diego fuera removido de la hacienda del Cuervo por su propia seguridad y por el bienestar de sus niños, quienes habían comenzado a exhibir síntomas nerviosos, pesadillas, sonambulismo y, en el caso de Clara, episodios de rigidez catatónica durante los cuales stare fixedly a esquinas vacías de habitaciones y sonreír a nada. A principios de febrero de 1882, Esteban confrontó a su hermano. La conversación, como registrada en el diario de Diego, fue acalorada. Esteban insistió en que Diego estaba poniéndose en peligro a sí mismo y a la familia con su investigación obsesiva. Demandó que Diego cesara sus experimentos o dejara la hacienda del Cuervo. Diego acusó a su hermano de ceguera voluntaria, de negarse a reconocer la verdad sobre su hogar ancestral por miedo y pensamiento convencional. «Tú no estabas aquí», reportedly gritó Diego, su demeanor normalmente reservado dando paso a pasión inusual. «¿No viste a Ana deslizarse? ¿No oíste su solicitud final?» Ella sabía, Esteban. Entendía qué es esta casa, qué quiere. Todos lo hacemos en lo profundo. Aunque insistas en enterrar ese conocimiento bajo capas de racionalización y negación. Esteban, según el relato de Diego, respondió con igual vehemencia. ¿Y qué es exactamente lo que quiere la casa, Diego? Reclamarnos a todos, agregar habitación tras habitación hasta convertirse en algún laberinto monstruoso, lleno de ecos de cuervos muertos. ¿Es ese el legado que deseas preservar? La discusión terminó con Diego saliendo furioso a su habitación, el estudio anterior de su padre, y Esteban instruyendo a los sirvientes de la casa a mantener una vigilancia cercana sobre las actividades de su hermano y prevenir que los niños estuvieran solos con su tío bajo cualquier circunstancia. Esa noche, según el testimonio de María, quien había sido encargada de llevar la cena de Diego, una luz extraña se observó emanando de debajo de la puerta del estudio. Cuando tocó y no recibió respuesta, convocó al mayordomo, un peón llamado Luis, quien forzó la puerta abierta. El estudio estaba vacío, aunque el maletín médico de Diego yacía abierto en el escritorio, su diario al lado. La ventana estaba asegurada desde adentro, y no había otra salida de la habitación. Un semicírculo de lo que parecía ser sal había sido vertido en el piso ante la chimenea, y el símbolo ahora familiar había sido dibujado en tiza dentro de este arco. Diego Cuervo había desaparecido. Una búsqueda de la casa y los terrenos no reveló rastro de él. Esteban, desesperado por respuestas, rompió su propia regla y trajo al sheriff local, fabricando una historia sobre Diego sonámbulo y posiblemente vagando fuera de la propiedad. Se organizó una búsqueda más extensa, involucrando hacendados, vecinos y sus peones, pero no rindió nada.
Diego había simplemente desaparecido. La desaparición de un prominente médico local no podía ser fácilmente ocultada o explicada. Rumores se extendieron por el condado, que Diego había malversado fondos y huido para evitar persecución, que se había involucrado con una sirvienta y escapado con ella al norte, que había sucumbido a la locura y tomado su propia vida en algún lugar remoto. Cada teoría reflejaba más los prejuicios y preocupaciones de quienes la avanzaban que cualquier evidencia. Esteban, manteniendo compostura pública mientras devastado privadamente, ofreció una recompensa por información que llevara al descubrimiento de su hermano. Arregló para que la práctica médica de Diego fuera tomada por un médico recién llegado de Guadalajara, e hizo indagaciones discretas en hospitales y asilos a lo largo de la región, buscando pacientes que coincidieran con la descripción de su hermano. Todos los esfuerzos resultaron infructuosos. En las semanas que siguieron, Esteban se encontró atraído al diario de su hermano. Leyéndolo de principio a fin, fue golpeado por la transformación en el pensamiento de Diego de científico escéptico a creyente místico. La entrada final, fechada el 10 de febrero de 1882, el día de su desaparición, contenía un pasaje que heló a Esteban hasta los huesos. He confirmado mi hipótesis. Los símbolos son en efecto llaves, y las habitaciones son puertas. Esta noche intentaré el paso completo. Si tengo razón, podré verlos a todos de nuevo. Carlos, madre, padre, Lucía y mi querida Ana. Si me equivoco, bueno, hay destinos peores que el olvido. Esteban nunca entenderá. Su mente está demasiado firmemente arraigada en el mundo material. Tal vez algún día, cuando se una a nosotros, vea la verdad al fin. Hasta entonces la casa continuará creciendo, habitación por habitación, muerte por muerte, hasta que los límites entre mundos se disuelvan enteramente. Esteban estaba dividido entre el duelo por su hermano perdido y el miedo de lo que su desaparición podría significar. ¿Había Diego verdaderamente encontrado una manera de cruzar a algún otro reino? ¿O su obsesión lo había llevado al suicidio o la huida, dejando atrás su diario como un acto final de delusión? Cualquiera que fuera la verdad, la predicción de Diego sobre la casa resultó precisa. En marzo de 1882, una nueva habitación apareció fuera del corredor oriental del segundo piso, una réplica perfecta del dormitorio de Diego en La Habana, un lugar que a menudo había descrito a sus hermanos con gran cariño. La ventana de esta habitación, como todas las otras, daba al cementerio familiar, aunque el cuerpo de Diego, por supuesto, no estaba enterrado allí. La habitación de La Habana, como la familia llegó a llamarla, difería de las manifestaciones previas en maneras sutiles pero significativas. Mientras las otras habitaciones habían aparecido completas e inmutables desde el momento de su creación, este espacio evolucionaba con el tiempo. Libros cambiaban de posición en los estantes, papeles en el escritorio mostraban escritura diferente, a veces el scroll familiar de Diego, a veces texto en idiomas que Esteban no reconocía. Lo más perturbador, las sábanas de la cama se encontraban revueltas por la mañana, como si alguien hubiera dormido allí durante la noche, aunque la puerta permanecía cerrada con llave en posesión de Esteban. Esteban, shaken por este desarrollo, tomó una decisión fatídica. Vendería la hacienda del Cuervo y la finca, mudaría a su familia a Ciudad de México o quizás más al sur a Guadalajara, y dejaría atrás la casa maldita con sus habitaciones imposibles y ocupantes desaparecidos. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. En mayo de 1882, Sofía contrajo fiebre tifoidea. A pesar de los mejores esfuerzos del doctor Ramírez, quien había tomado la práctica médica de Diego, sucumbió tras una enfermedad de 3 semanas. Esteban quedó devastado, los niños inconsolables. Sofía fue enterrada en el cementerio familiar, su tumba marcada por un ángel llorando en mármol blanco. Al día siguiente del funeral, una nueva habitación apareció adyacente al dormitorio principal, el saloncito privado de Sofía, donde a menudo se retiraba a leer o escribir cartas a su familia en Monterrey. Cada detalle era perfecto, desde el arreglo de libros en los estantes hasta la carta a medio escribir aún reposando en su escritorio. La tinta aparentemente fresca, aunque Sofía había estado muerta por 4 días cuando la habitación se manifestó. El saloncito de Sofía reflejaba su carácter práctico y sin tonterías, a diferencia del espacio más femenino de Isabel o el boudoir fashionable de Lucía. Esta habitación estaba amueblada para utilidad más que belleza. Un escritorio robusto de roble mexicano reemplazaba la delicada mesa de escritura francesa que Isabel había preferido. Los estantes contenían volúmenes sobre manejo doméstico, aritmética simple para propósitos comerciales y unas pocas novelas populares del día, Dumas, Verne,
Pérez Galdós. Un retrato de sus 4 hijos colgaba en la pared opuesta al escritorio, posicionado para que pudiera levantar la vista de su correspondencia y ver sus rostros. La carta inacabada en el escritorio estaba dirigida a la hermana de Sofía en Guadalajara, discutiendo la potencial reubicación de la familia al sur, un plan que Esteban había compartido con su esposa pero mencionado a nadie más. La carta se cortaba a mitad de oración. Casi he convencido a Esteban de que debemos dejar esta casa antes de que, el final abrupto, con la pluma yaciendo al lado, como si justo apartada, parecía un presagio ominoso. Esteban, su resolución fortalecida por esta última ocurrencia sobrenatural, aceleró sus planes para dejar la hacienda del Cuervo. Contactó a un agente de tierras en Saltillo, listando la finca para venta a un precio bien por debajo de su valor de mercado, ansioso por deshacerse de ella a cualquier costo. Comenzó a hacer arreglos para la reubicación de la familia, seleccionando una casa en Guadalajara, donde la hermana de su difunta esposa vivía con su esposo e hijos. Los niños, sin embargo, estaban reacios a irse, particularmente Miguel, quien había comenzado a exhibir una fascinación perturbadora con las habitaciones misteriosas. Esteban descubrió al chico en el saloncito de Sofía una tarde, aparentemente conversando con el aire vacío. Cuando cuestionado, Miguel insistió en que había estado hablando con su madre, quien aún estaba allí, solo diferente. Alarmado, Esteban prohibió a los niños entrar a cualquiera de las habitaciones sobrenaturales. Llegó al punto de clavar tablas a través de algunas puertas. Aunque encontró con dismay que las barreras habían sido removidas la mañana siguiente, sin que nadie en el hogar admitiera responsabilidad, los peones, ya inquietos por la reputación de la casa, se volvieron cada vez más difíciles de manejar. Varios más intentaron escapar, prefiriendo el riesgo de captura y castigo a la residencia continuada en la hacienda del Cuervo. Aquellos que permanecieron realizaban sus deberes con obvia renuencia, santiguándose al pasar ciertas áreas de la casa y negándose a entrar a algunas habitaciones incluso bajo orden directa. María, quien había servido lealmente a la familia por décadas, pidió permiso para dormir en la casa de la cocina, en lugar de los cuartos de sirvientes en el tercer piso, afirmando que ya no podía descansar con tantos ojos vigilando en la oscuridad. En julio de 1882, un comprador potencial para la finca llegó de Veracruz, un señor Horacio Mendoza, un especulador acaudalado buscando expandir sus holdings al norte. Esteban le dio un tour guiado cuidadosamente de la hacienda del Cuervo, evitando las habitaciones misteriosas y presentando la casa como una residencia estándar, si algo oversized, de hacienda. Mendoza pareció impresionado e indicó su interés en hacer una oferta. Pidió permiso para quedarse la noche para evaluar más la propiedad, una propuesta que Esteban aceptó de mala gana, instruyendo a los sirvientes de la casa a asegurar que su huésped no vagara a las áreas prohibidas de la casa. A la mañana siguiente, Mendoza apareció en el desayuno, luciendo pálido y perturbado. Hizo sus excusas, declinó discutir más la propiedad y partió con prisa a un Simley. Esteban aprendería más tarde de su agente de tierras que Mendoza había esparcido palabra por la comunidad comercial de la región de que la hacienda del Cuervo era un natural y maldita, envenenando efectivamente el pozo para cualquier venta futura. On the third, Esteban presionó adelante con sus planes de reubicación. Comenzó a vender porciones de la tierra de la hacienda a agricultores vecinos, liquidando activos y preparando el hogar para la mudanza a Guadalajara. La fecha se fijó para el 20 de septiembre de 1882, un año después de la muerte de Ana. A medida que la fecha de partida se acercaba, fenómenos extraños aumentaron a lo largo de la casa. Objetos desaparecían de una habitación, solo para reaparecer en otra. Puertas cerradas con llave por la noche estaban abiertas por la mañana. Sonidos de conversación, música y risas de niños emanaban de habitaciones vacías. Los peones, ya inquietos por la reputación de la casa, comenzaron a abandonar sus puestos, huyendo a haciendas vecinas a pesar del castigo severo que tales acciones típicamente incurrían. Para el 15 de septiembre, solo Esteban, sus 4 hijos y 6 sirvientes de la casa permanecían en la hacienda del Cuervo. Los baúles estaban empacados, los muebles cubiertos con sábanas contra el polvo, y un carruaje había sido arreglado para llevarlos a Saltillo, donde abordarían un tren a Guadalajara. En la noche del 19 de septiembre, la casa pareció cobrar vida con actividad sobrenatural. Cada puerta en la hacienda se abría y cerraba por su propia cuenta, repetidamente y simultáneamente. La temperatura fluctuaba salvajemente, de calor sofocante a frío helado de un momento al siguiente. Las habitaciones misteriosas brillaban con una luz interna que se derramaba en los pasillos, pulsando como un latido.
Esteban reunió a sus niños aterrorizados en la sala, la única habitación que parecía relativamente intacta por los fenómenos. Envió a María, la última sirvienta de la casa con lealtad a la familia, a arnesar los caballos al carruaje, determinado a partir inmediatamente en lugar de esperar la mañana. María nunca regresó. Tras 40 minutos, Esteban decidió investigar su ausencia, instruyendo a Clara de 12 años a vigilar a sus hermanos, Miguel ahora de 11, Javier de 9 y Elena de 7, se aventuró a los establos. Encontró a los caballos agitados pero ilesos, el carruaje preparado como instruido, pero ningún signo de María. Regresando a la casa, fue recibido por una vista que detuvo su corazón. La puerta frontal estaba abierta de par en par, y huellas pequeñas llevaban desde la sala al pasillo principal. Sus niños habían dejado la seguridad de la habitación durante su ausencia. Frántico, Esteban siguió las huellas. Las más pequeñas, probablemente de Elena, llevaban a la habitación de Carlos, la primera de las cámaras sobrenaturales en aparecer. Las de tamaño mediano, de Clara, viraban hacia el saloncito de Sofía. El conjunto más grande, de Miguel, procedía directamente a la habitación de la Habana de Diego. Esteban dudó en la primera puerta, la habitación de Carlos. La mecedora se movía por su propia cuenta, crujiendo rítmicamente. Armándose de valor entró. La habitación aparecía normal aparte de la mecedora, pero cuando se volvió hacia la puerta, encontró que había desaparecido. La pared era sólida, ininterrumpida por cualquier salida. El pánico creciendo, Esteban presionó sus manos contra la pared donde la puerta había estado. Para su shock, pasaron a través de la superficie aparentemente sólida como si fuera humo. Tomando una respiración profunda, dio un paso adelante, pasando a través de la pared y emergiendo no en el pasillo como esperado, sino en el saloncito de su difunta esposa. Clara estaba sentada en el escritorio de escritura de Sofía, su pequeña mano guiando una pluma sobre una hoja de papel. No respondió a las llamadas de Esteban. Acercándose, vio que sus ojos estaban abiertos pero vacíos, y la carta que escribía estaba en la escritura distintiva de su madre, no la suya propia. Clara, suplicó tocando su hombro. Clara, debemos irnos. Su hija se volvió lentamente, su expresión en blanco. Mamá dice que no podemos irnos, dijo en una voz plana, sin emoción. Ninguno de nosotros puede irse nunca. La casa no nos dejará. Antes de que Esteban pudiera responder, una puerta apareció en la pared lejana del saloncito. Una puerta que sabía no había existido momentos antes. Se abrió por su propia cuenta, revelando la habitación de la Habana de Diego más allá. Miguel estaba en el centro de la habitación, su espalda a la puerta, facing una figura que hizo que la sangre de Esteban se helara. Era Diego, o algo vistiendo la apariencia de Diego. La figura era translúcida, sus bordes borrosos y cambiando como si estuviera compuesta de humo en lugar de carne. Estaba hablando a Miguel en una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. Las palabras indistintas pero el tono coaxing, persuasivo. «Miguel», gritó Esteban tirando a Clara de la silla y empujándola detrás de él. «Miguel, ven aquí de inmediato». Tanto su hijo como la aparición se volvieron. El rostro de Miguel se iluminó con reconocimiento, pero los rasgos de Diego se contorsionaron en una máscara de rabia. La figura espectral alcanzó a Miguel, su brazo elongándose naturalmente, dedos estirándose en apéndices como garras. Esteban se lanzó adelante, cruzando el umbral a la habitación de Diego y agarrando el brazo de Miguel. Tiró a su hijo de vuelta hacia el saloncito de Sofía, pero la puerta comenzó a cerrarse, la abertura estrechándose con velocidad, un natural. En un movimiento desesperado, Esteban empujó a Miguel a través la brecha menguante, luego intentó seguir. Estaba a medio camino cuando la puerta se cerró de golpe, atrapándolo. Dolor explotó a través de su sección media mientras el portal sobrenatural cortaba a través de carne y hueso. El cuerpo dividido de Esteban Cuervo fue descubierto la mañana siguiente por un agricultor vecino, quien, preocupado por reportes de luces extrañas en la hacienda, había cabalgado a investigar. La mitad inferior del cuerpo de Esteban yacía en el saloncito de Sofía, la superior en la habitación de la Habana de Diego, las dos mitades separadas por una pared sólida que, según toda lógica arquitectónica, no debería haber existido. El agricultor, uno Elías Jiménez, había acercado a la hacienda del Cuervo con considerable trepidación esa mañana de septiembre. La reputación de la casa se había extendido por el condado, con rumores de ocurrencias sobrenaturales creciendo más elaborados con cada relato. Jiménez, un hombre práctico no dado a la superstición, había desechado la mayoría de estos cuentos como producto de imaginaciones hiperactivas y la tendencia humana hacia fascinación mórbida. Sin embargo,
Los reportes de luces inusuales emanando de la hacienda supuestamente vacía habían picado su preocupación, particularmente dada su conciencia de la intención de Esteban de partir con sus niños ese mismo día. Lo que Jiménez descubrió al entrar a la casa desafiaba explicación racional. La escena en el saloncito de Sofía era de violencia extrema. Sangre salpicada a través de paredes y muebles, pooling en el piso alrededor de la porción inferior cortada de un hombre. Siguiendo un rastro de huellas de manos sangrientas, Jiménez se dirigió a la habitación de Diego, donde encontró la mitad superior correspondiente, el rostro congelado en una expresión de agonía y terror que ahuntaría los sueños del agricultor por años. De los niños Cuervo, no había signo. La casa estaba vacía, aunque todas sus pertenencias permanecían. Los baúles empacados aún de pie en el salón de entrada, listos para una partida que nunca ocurrió. Jiménez, superando su horror y repulsión, cabalgó inmediatamente a Saltillo para alertar a las autoridades. El sheriff, acompañado por el doctor Ramírez y varios diputados, regresó con él a la hacienda del Cuervo para investigar la escena gruesome. Su búsqueda de la casa y terrenos no rindió rastro de los niños Cuervo o de María, la sirvienta de la casa vista por última vez la noche anterior. Las autoridades locales, desconcertadas por la escena y perturbadas por la división unnatural del cadáver de Esteban, lo enterraron apresuradamente en el cementerio familiar sin una indagación apropiada. La hacienda y la casa fueron incautadas por el Estado debido a la ausencia de cualquier Cuervo adulto para reclamar la propiedad. Por 2 años, la hacienda del Cuervo permaneció vacante, su reputación de horror sobrenatural manteniendo alejados incluso a los squatters más desesperados. Luego, en octubre de 1884, la propiedad fue comprada en subasta por un primo distante de los Cuervo, uno Eduardo Cuervo de Cuba, quien afirmaba no tener conocimiento de la historia de la casa o el destino de sus ocupantes previos. Eduardo Cuervo era un hombre de medios sustanciales, pero imaginación limitada. Un comerciante exitoso en La Habana, había amasado una fortuna considerable a través de la importación y exportación de bienes de lujo, textiles europeos, maderas tropicales, especias exóticas y ocasionalmente, aunque nunca lo admitiría públicamente, seres humanos. Su compra de la hacienda del Cuervo representaba un intento de establecerse como un caballero terrateniente, una posición social que lo había eludido a pesar de su riqueza, debido a la llegada relativamente reciente de su familia al continente y su conexión con el comercio en lugar de la agricultura. Llegó con su esposa Carmen y sus 5 hijos a principios de noviembre. Carmen, una mujer delicada de disposición nerviosa que había opuesto la reubicación desde La Habana, fue inmediatamente golpeada por lo que llamó la atmósfera opresiva de la hacienda del Cuervo. «Hay algo malo con el aire aquí», escribió a su hermana tras su primera noche en la casa. «Se siente espeso, resistente, como si el mero acto de respirar requiriera más esfuerzo del que debería. Los niños se quejan de sueños extraños, y confieso que mi propio sueño fue perturbado por visiones que no me atrevo a describir». Se mudaron a la hacienda a pesar de las advertencias de vecinos y la renuencia de trabajadores locales a entrar en la propiedad. Eduardo desechó los cuentos de ocurrencias sobrenaturales como nonsense supersticioso, atribuyéndolos a las imaginaciones hiperactivas de folk rural no educado. La familia se instaló, evitando las habitaciones extrañas que Eduardo presumía eran simplemente porciones no usadas de la casa oversized. Contrató nuevos peones de mercados en Saltillo y Monterrey, ninguno de los cuales estaba familiar con la reputación de la hacienda. Para Navidad de 1884, la hacienda del Cuervo era una vez más un hogar de hacienda funcional. Fue en febrero de 1885 que la hija menor de Eduardo, Alicia de 6 años, mencionó por primera vez a sus nuevos amigos, 4 niños y un bebé que vivían en habitaciones que sus padres no podían ver. Eduardo y Carmen desecharon esto como compañeros imaginarios, un fenómeno común entre niños en entornos rurales aislados. Pero cuando Alicia comenzó a recontar con precisión detalles de la vida de la familia Cuervo original, detalles que no podía posiblemente conocer, Eduardo se preocupó. La interrogó de cerca, preguntando cómo había aprendido estas cosas. La respuesta de Alicia fue chilling en su simplicidad. «Miguel me lo dijo. Él sabe todo sobre la casa porque ahora es parte de ella. Todos lo son. Y pronto nosotros también lo seremos». Los hermanos de Alicia, Eduardo Jr., de 13 años, Sofía de 11, Enrique de 8 y Luisa de 7, inicialmente se burlaron de los cuentos de su hermana menor. Eduardo Jr., en particular,
se enorgullecía de su mentalidad racional científica y desechó a los amigos de Alicia como fantasía infantil. Sin embargo, dentro de semanas, los 5 niños habían comenzado a reportar experiencias similares, vislumbres de figuras desconocidas al final de pasillos, puertas que no existían el día anterior, habitaciones que parecían cambiar de posición dentro de la casa durante la noche. Carmen, ya predispuesta a quejas nerviosas, se volvió cada vez más agitada a medida que febrero avanzaba a marzo. Se quejaba de susurros en las paredes, de puntos fríos que se movían a través de habitaciones como presencias invisibles, de objetos que desaparecían de un lugar solo para reaparecer en otro. Eduardo, atribuyendo el distrés de su esposa al upheaval de la reubicación y al aislamiento de la vida en Hacienda, arregló una visita de su hermana de La Habana, esperando que compañía familiar mejorara los ánimos de Carmen. La hermana, Harriet Valdés, llegó a finales de marzo y partió tras solo 4 días, huyendo de vuelta a La Habana en un estado de profundo distrés. Su salida apresurada fue precedida por un incidente que se negó a describir en detalle, diciendo solo que había encontrado algo en el pasillo de arriba que ningún alma cristiana debería presenciar jamás. Urgió a Eduardo a abandonar la hacienda del Cuervo inmediatamente, advirtiendo que la casa no era un lugar para los vivos. Eduardo, su visión del mundo racional cada vez más strained por la evidencia acumulada de actividad sobrenatural, finalmente decidió investigar las porciones de la casa que su familia había estado evitando. El 5 de abril de 1885, exploró meticulosamente las habitaciones misteriosas que habían manifestado tras cada muerte Cuervo, el cuarto infantil de Carlos, el saloncito de Isabel, el estudio de Mateo, las cámaras de Lucía, el taller de costura de Ana, la habitación de La Habana de Diego y el saloncito de Sofía. En cada espacio, observó los mismos fenómenos inquietantes, ventanas que daban al cementerio familiar, independientemente de su orientación actual dentro de la casa, pertenencias personales que mostraban signos de uso reciente, a pesar de la larga ausencia de sus dueños, y lo más disturbing, la impresión distinta de ser vigilado por presencias no vistas, que parecían cambiar de posición cuando su espalda estaba vuelta. En la habitación de La Habana de Diego, Eduardo hizo un descubrimiento que finalmente shattered su escepticismo. Sobre el escritorio yacía un diario abierto, el diario médico de Diego, que había sido descrito en relatos locales de su desaparición. La entrada más reciente estaba fechada abril de 1885, el día anterior. Aunque Diego Cuervo había vanished más de 3 años antes, la escritura coincidía con entradas anteriores, pero el contenido era profundamente disturbing. Nuevos llegados, un pariente distante y su familia. Aún no pueden vernos, aunque la niña más joven es sensible a nuestra presencia. La casa crece más fuerte con cada día que pasa. Pronto estará lista para la transformación final. Los límites se debilitan, la puerta se ensancha. Estamos tan cerca ahora, tan cerca. Aquí es donde mi documentación de la familia Cuervo debe, por ahora, concluir. La correspondencia de Eduardo Cuervo de este periodo se vuelve cada vez más errática. Sus descripciones de eventos en la hacienda son fragmentadas y contradictorias. Lo que se sabe con certeza es que para julio de 1885, toda comunicación desde la hacienda del Cuervo había cesado. Cuando las autoridades finalmente investigaron en septiembre de ese año, encontraron la casa abandonada, los cultivos sin atender, los peones idos. No había signo de violencia, no evidencia de partida apresurada. Simplemente una casa vacía con comidas aún en la mesa del comedor, camas aún hechas y pertenencias personales aún en lugar, como si los ocupantes hubieran simplemente vanished en medio de sus actividades diarias. Lo más curioso de todo era el cambio en la casa misma. Residentes locales que habían conocido la hacienda del Cuervo antes de la llegada de Eduardo y su familia, reportaron que la estructura se había expandido significativamente, con nuevas salas extendiéndose al este y oeste, dormers adicionales en el techo y un cuarto piso que no había existido previamente. La casa nunca fue ocupada de nuevo. Permaneció de pie, deteriorándose gradualmente hasta 1890, cuando fue destruida por fuego durante un conflicto local. Tropas rebeldes usando la estructura abandonada como cuarteles temporales reportaron fenómenos inexplicables durante su breve estancia, puertas abriéndose y cerrándose por su propia cuenta, sonidos de niños riendo y corriendo a través de pasillos vacíos, y lo más disturbing, habitaciones que parecían aparecer y desaparecer, cambiando la geografía interna de la casa de un día al siguiente. El capitán Luis Ramírez de la Milicia Regional dejó el relato más detallado de la ocupación de la hacienda del Cuervo.
En su informe oficial, describió la casa como una imposibilidad arquitectónica que desafía tanto la lógica como la cordura. Notó que varios de sus hombres se desorientaron dentro de la estructura, incapaces de encontrar su camino de vuelta a áreas familiares, a pesar del tamaño relativamente modesto de la casa visto desde afuera. 3 soldados desaparecieron enteramente durante la ocupación de 4 días, su destino desconocido. A pesar de búsquedas extensas, el fuego que finalmente destruyó la hacienda del Cuervo comenzó en las horas tempranas del 12 de mayo de 1890. El capitán Ramírez reportó que inició simultáneamente en múltiples locations a lo largo de la casa a pesar de no haber evidencia de arson deliberado. Las llamas fueron descritas como quemando con colores inusuales, azules, verdes y púrpuras intermixed con el naranja y rojo normal, y el humo formaba patrones que algunos testigos afirmaban resembled figuras humanas en actitudes de agonía o éxtasis. Lo más disturbing era el comportamiento de la casa misma durante la conflagración. A medida que las llamas consumían la estructura, testigos reportaron que nuevas habitaciones continuaban manifestándose, a las quemadas extendiéndose outward del edificio principal en configuraciones imposibles, historias adicionales rising sobre la línea original del techo solo para colapsar y raise de nuevo. El fuego ardió por 4 días a pesar de esfuerzos para extinguirlo, y cuando finalmente subsided, nada remained sino la fundación de piedra y unos pocos maderos ennegrecidos. Hoy nada queda de la hacienda del Cuervo sino la fundación de piedra y el pequeño cementerio familiar, sus marcadores weathered casi a la ilegibilidad. La leyenda local sostiene que en ciertas noches, particularmente aquellas con luna llena en otoño, el outline de la casa puede verse rising de la fundación, una arquitectura fantasmal de luz y sombra que crece más grande y elaborada a medida que la noche progresa, solo para fade con la llegada del amanecer. Los rumores más persistentes conciernen el destino de los niños Cuervo, los descendientes de Esteban y más tarde, de Eduardo. Según el folclore local, no fueron consumidos por la casa sino transformados, convirtiéndose en parte de su arquitectura sobrenatural. Algunos afirman que su risa aún puede oírse en noches quietas, que sus rostros pueden glimpsed en los patrones de licuen creciendo en las lápidas del cementerio, que llaman a niños passing, invitándolos a jugar en habitaciones que existen más allá de los límites de nuestra realidad. He visitado el sitio yo mismo durante mi investigación para la Sociedad Histórica de Saltillo, aunque no puedo afirmar haber presenciado la reconstrucción espectral descrita en el folclore local. Admitiré haber experimentado un profundo sentido de uneis en la propiedad, una sensación de que ojos no vistos vigilaban desde ventanas que ya no existen en una casa que ha estado ida por décadas. De pie entre las piedras de fundación crumbling, mientras el sol se ponía detrás de los pinos, me encontré contemplando la creencia tarahumara de que ciertos lugares representan puntos delgados entre mundos, puntos donde la membrana separando a los vivos de los muertos se vuelve permeable. Tal vez la hacienda del Cuervo era tal lugar, no maldito o haunted en el sentido convencional, sino existiendo en una intersección de realidades, una morada que gradualmente shifted de un plano de existencia a otro, llevando a sus ocupantes consigo. La historia de la familia Cuervo y su casa en constante expansión permanece uno de los capítulos más puzzling y disturbing en el rico tapiz de oddities históricas de México. ¿Fue verdaderamente un fenómeno sobrenatural, una manifestación de una antigua maldición indígena, o fue quizás histeria masiva, una delusión compartida que se extendió de miembro familiar a miembro familiar, culminando en tragedia? Cualquiera que sea la verdad, el patrón es innegable. Con cada muerte en la familia Cuervo, la casa crecía, agregando habitaciones que de alguna manera capturaban la esencia del difunto, y al final los reclamó a todos: Carlos, Isabel, Mateo, Lucía y su familia, Ana, Diego, Sofía, Esteban y finalmente Eduardo y sus inocentes hijos. Uno solo puede preguntarse, si la hacienda del Cuervo aún estuviera de pie hoy, ¿cuán vasta se habría vuelto? ¿Cuántas habitaciones lining sus pasillos imposibles? ¿Y qué secretos contendrían? Algunos misterios quizás son mejor left unsolved. Algunas puertas están destinadas a permanecer cerradas. Para aquellos que buscan respuestas en el sitio de la hacienda del Cuervo, ofrezco esta advertencia: tread carefully. La casa puede estar ida, pero algo lingers, algo que recuerda, algo que espera, algo que aún hungers por nuevas habitaciones para agregar a su arquitectura espectral. Y si oyes risas de niños en el viento, o glimpse movimiento en la esquina de tu visión, no sigas, no investigues. Simplemente vete y no mires atrás.
porque los Cuervo nunca partieron verdaderamente de su hogar, meramente transicionaron a otro estado de existencia dentro de sus paredes, en constante expansión. Un estado que tal vez nos awaits a todos, si nos acercamos demasiado a los lugares donde los mundos se tocan,